Paz de Cristo, hermanos. En esta oportunidad quiero llegar a su corazón con la cita bíblica Juan capítulo 1, verso 35 al 42, el cual dice así: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En esta hermosa noche, hermanas y hermanos, quiero llegar al hogar de ustedes por medio del WhatsApp con el tema el Evangelio en las casas. Realmente podremos pensar muchas cosas referente a esta situación que está sucediendo en nuestro tiempo. Sin embargo, debe de ser motivo para nosotros el aprovechar este tiempo que tenemos en nuestras casas. Sé que hace falta reunirnos, sé que es muy bonito el estar en la congregación, el poder reunirnos en el hogar de donde lo hemos tomado como casa de oración. Sin embargo, este es un momento en el que debemos de reflexionar y estar resguardados en nuestra casa. Los textos que leímos habla sobre la importancia del Evangelio y cuanto más el Evangelio en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Creo que no habíamos comprendido a profundidad el tema del Evangelio en nuestras casas hasta hoy. Quizás no hemos visto con qué importancia debe de estar el Evangelio en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Sin embargo, quiero hacer llegar este mensaje a ustedes. Aquí encontramos algunos aspectos que son importantes, que debe de fluir en nosotros el interés de que el Evangelio de Jesucristo sí realmente pueda llegar a nuestro hogar por cada uno de los miembros de una casa. Por el esposo, por la esposa, por los hijos. A veces la esposa le deja el cargo al esposo y viceversa, el esposo le deja el cargo a la esposa. Sin ponernos a pensar que el Evangelio en nuestras casas es responsabilidad de todos los integrantes de una familia. Debe ser responsabilidad de todos el orar, el pensar en Dios, el meditar en el Señor. Entonces, ¿qué puede suceder cuando el Evangelio en nuestras casas empieza a tomar un nivel de importancia para nosotros? Entonces yo quiero dejarle algunos aspectos acá brevemente para que ustedes lo mediten en su casa. En primer lugar, el Evangelio en nuestras casas debe de estar enfocado en Jesús. Por ejemplo, el verso 36 dice: Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los primeros discípulos enfocaron su vida cristiana, su espiritualidad, su fe en Jesús. Y dice que miraron a Jesús. Creo que cada integrante de la familia no debe estar viendo hacia el mundo, hacia lo que está sucediendo ahorita, como algo de poner nuestro miedo y nuestra fe ahí, sino que debe de estar puesta en Jesús. Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo al mundo he vencido. Entonces es importante entender de que Jesús debe reinar en nuestro hogar, pero no solamente en las cuatro paredes, sino en la forma de cómo los que habitan en una casa deben de estar viéndolo a Él. ¿Cómo mira usted al Señor Jesús? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como una solución? ¿Lo ve como una oportunidad?
¿Lo ve como algo muy lejano? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ve usted la presencia de Dios en su hogar? Algunos dicen es que yo busco a Dios porque Él me provee mi alimento y mi casa y mi salud. Algunos otros dicen, yo busco a Jesús porque me ha hecho una buena persona. Pero realmente el propósito de Jesús en nuestro hogar no es solamente proveernos las cosas materiales y físicas, sino el propósito de la presencia del Señor Jesús en nuestro hogar debe de ser para que Él sea el centro de todo y que cada uno de los integrantes podamos ver a Jesucristo como el único, realmente y suficiente Salvador, como el que reina, como el que da la vida, como la luz del mundo, como el que perdonó nuestros pecados, como el que nos da la oportunidad de ir al reino de los cielos, como el que perdonó nuestros pecados, les decía, como el que sustenta nuestra vida y nuestra alma. Cuando a Jesús lo vemos por las razones equivocadas, nosotros también dejamos a Jesús por las razones equivocadas. Por esa razón, nos aconseja el texto, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ellos cuando lo vieron, reconocieron realmente que Jesús era algo especial y ellos lo definen así, el Cordero de Dios. Es decir, el que daba su vida en propiciación por nuestros pecados. Yo quiero orar por la vida de ustedes, hermanas y hermanos, amada familia de la Iglesia Apostólica en Vía Canales. Queremos invitarles que sigan adelante. Confiemos en Dios. Esto ya va a pasar. No tengamos temor. No tengamos miedo de las cosas que puedan suceder. Creo que Dios es nuestro refugio y nuestro amparo. Miremoslo a Él como un cordero que viene a nosotros como un sacrificio también. Amado Dios, santo y poderoso, gracias. Grande y maravilloso es tu nombre. Sabemos, Señor Jesús, que tú estás en el control de todo. Sabemos, Señor Jesús, que tú estás en el control de nuestras vidas. Que tú, Señor, estás en el control de nuestros hermanos, de sus hogares, de sus hijos, de sus finanzas, de su matrimonio, de su trabajo, de su casa, de su hogar, de su salida y de su entrada de su casa. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor eterno. Ayúdanos a verte como el Cordero de Dios que viene a nuestros corazones en el nombre de Jesús.